Y vámonos a más información. Mire, ya le adelantaba que, bueno, pues cada vez está más encarrerada esta contienda rumbo a la elección que se llevará a cabo allá en Coahuila. Y la agencia TD Research presentó los resultados del más reciente estudio realizado en el estado de Coahuila rumbo a esta elección que se lleva a cabo el próximo 2023. Para platicar sobre esto, saludo y agradezco que esté con nosotros a Carlos Pena, director de TD Research. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos... Bueno, ya llevamos un rato, ¿no? Hay algunos que están más adelantados que otros, pero bueno, pues cuéntanos cómo van esos números, quiénes los más reconocidos, quiénes más adelantados, qué partidos. Estamos hablando de un estado priista, ¿no? De uno de los dos estados priistas que quedan y que además es Coahuila y Estado de México, y que además los dos, coincidentemente, tienen elecciones en el 2023, mi querida Sofía. ¿Va por todo el PRI o nada? Así de es. Sencillo. Ya no le queda otra, no hay vuelta atrás, no hay siguiente año. Yo no vería un 2024 si no tienen antes un 2023. ¿Y cómo está la elección hoy en Coahuila? Como bien lo dices, es peleada, tal cual, peleada. Es bipartidismo en Coahuila, por un lado el PRI, que además gobierna actualmente, y por otro lado Morena, que ha crecido mucho en los últimos años, mucho, y en prácticamente a tercios. Un tercio es para el PRI, 31% aproximadamente, otro tercio, un poco más de un tercio es para Morena, 39%, un poco más de un tercio, y otro tercio se divide en el resto de los partidos y en los independientes o en los apartidistas. El PAN tiene aproximadamente un 10% de los votos como partido, antes de entrar a los candidatos, como partido. El PRD tiene 1 punto, el PT 1, 2 puntos, Movimiento Ciudadano 4, y por ahí nos podríamos ir a sumar los 30 puntos que faltan. Qué interesante por partido, Carlos? Así es, esto es solo por partido, solo por partido. Cuando ya le ponemos nombre, la situación cambia. Es decir, imagínate que por el lado del PRI va su candidato más fuerte, que es Manolo Jiménez, y por el lado de Morena hay 3 posibilidades. De las 3 posibilidades, lo que hicimos nosotros es una simulación de una elección interna, con las mismas reglas, preguntas y metodología que usa Morena en sus elecciones internas. Morena, recordemos, tiene una selección medio extraña, rara, una combinación de puntos, de preguntas, de combinación de preguntas y puntajes que le da a cada una de las preguntas. ¿Cuál considera que es más honesto, que defiende más los derechos de la mujer, que conoce más al país, que es mejor candidato, más conocido? Varias preguntas al respecto. Hacen como que lo meten todo en una licuadora y entonces dicen, el mejor candidato porque cumple con ciertos parámetros es... y es como lo presentan. En ese mismo escenario que lo hicimos nosotros, nos aparece en primer lugar en el interna de Morena Ricardo Mejía. Todavía, ya lo habíamos presentado contigo hace unas semanas atrás, donde Ricardo Mejía ya nos aparecía. Hoy nos vuelve a aparecer un poco más claro, incluso como que validando todavía más sus porcentajes. Claramente en primer lugar Ricardo Mejía, seguido quizá del senador Armando Guadiana y de Luis Fernando Salazar. Y entonces lo que hacemos nosotros, mi querida Sofía, es nos llevamos a Ricardo Salazar a enfrentarlo contra Manolo Jiménez, porque es como probablemente va a ser la elección. Mejía. Y en ese escenario tenemos por un lado Manolo Jiménez con 44.8% de la votación y por otro a Ricardo Mejía con 44.4%. Repito la cifra, Sofía. 44.8 para Manolo, 44.4 para Ricardo, empatada prácticamente. Tratar de decir con una encuesta, cualquiera, la de cualquier empresa, cualquier marca, que va ganando uno u otro con una diferencia tan cerrada es decir una mentira. Está empatada. En este momento la competencia arrancaría o está arrancando verdaderamente cerrada, con una pequeña ligera ventaja hacia Manolo Jiménez, pero cerrándose, porque cuando vemos la tendencia, esto hace unas 3 semanas que lo presentamos contigo, la diferencia eran de 2 o 3 puntos, sí, ya se nos cerró a menos de 1 punto, pareciera que ya está todavía más competida la competencia y que va a ser final de foto por lo pronto este año. Vamos viendo cómo se comporta el siguiente, ya con campañas, ya con candidatos reales. Ahora dime una cosa, Carlos, aquí estoy viendo que las cosas finalmente sí están muy cerradas. Es 0.4 la diferencia entre Ricardo y Manolo. Ahora, estoy viendo que a Manolo, a Mejía, perdón, lo mides solito, Morena, sin los aliados. Y a la del PRI ya está sumando a la alianza, si esta se conformara, claro. Así es.
lo que estamos, exactamente, lo que estamos haciendo es sumando la alianza. Hay dos temas con respecto a tu comentario, lo cual es bien válido. El primero es, ¿por qué no estamos sumando el resto de los partidos con Morena? Es porque no lo han declarado todavía, pero si lo sumáramos tampoco es que haya mucha diferencia. Si vemos el voto por partido, el Partido Verde vale 1 y el PRD 1, me van a decir muchos, pues ese 1 son 2, súmaselos, van 46. No necesariamente pasa eso. Una cosa es que yo voto por este partido, pero cuando me lo juntan con otro, no necesariamente incluso voy a votar. Claro. Hay que medirlo con los partidos. Y en el caso de Manolo Jiménez, creo que ahí sí habría alguna situación si no van en alianza. ¿Por qué? Porque el PAN estaría obligado a poner candidato y por muy mal que le vaya el PAN, ¿qué te gusta que saque? 10%, un dígito, 5, 7, 10%. Ajá. Ese 10%, ¿a quién se lo va a quitar? Ahí Manolo Jiménez tendrá problemas porque probablemente mucho de ese 10%, 8, 7, el que me digas, va a venir de la alianza. Claro, es decir, además, exacto, porque de acuerdo a los partidos, te digo, es diferente todo, ¿no? De alguna manera cambia, porque de acuerdo a esta primera gráfica que teníamos, si nos la pueden poner, teníamos que en conjunto sumarían incluso poco más del 50% de los votos. Incluso podrían ganarle a Morena y a sus aliados por partido, pero no por candidato. Y es ahí donde cambia todo. Estamos viendo que si juntaran estas dos, 30, 40, 51% sería si PAN, PRI, PRD sumaran sus puntos, ¿no? En cambio Morena, bueno, pues cambia un poco el escenario, ¿no? Así es, tal cual lo estás comentando. Todavía estamos haciendo puras simulaciones, literal simulaciones. Al final hay que recordar que las encuestas lo único que miden son percepciones y momentos, como fotos, como si fuera una foto instantánea. La elección todavía falta mucho, faltan 8 meses. Todavía no tenemos candidatos registrados. Hay que ver cuánto suma, aporta, quita, da la nominación de la persona como candidato. En Morena está dividido el voto porque hay 3 posibilidades. Ya que sepamos que solamente hay una, ¿qué va a pasar? ¿A quién ayuda? ¿A quién perjudica? Todavía falta mucho de esta película que se llama Coahuila, falta mucho por ver todavía y la idea es seguirlo midiendo. Así es, todavía falta. ¿Qué otros datos me diste, Carlos? Mira, medimos también el enfrentamiento con el senador Guadiana, pero ahí sí ya se dispara mucho, la diferencia ya son casi 20 puntos. Manolo Jiménez saca 45, el senador saca 27 puntos. Es decir, ya ahí ya claramente se va el PRI o la alianza del PRI con Manolo a la cabeza. Y en el caso de Luis Fernando Salazar también, Manolo saca 45 y Luis Fernando Salazar 36 puntos. Es decir, la competencia real sería con Ricardo Mejía. Así es, ahí no convendría, de acuerdo a estos números que nos estás presentando. Porque no, y con Luis Fernando Salazar también tienes otra medición. Así es, con Luis Fernando Salazar lo que sería 36 puntos para Luis Fernando Salazar y 45 puntos para Manolo Jiménez. Bueno, pues ya vimos cuál es, por lo menos hasta ahorita, y de acuerdo a esos números que nos estás mostrando, quién podría ser estos rivales, ¿no? Más difíciles entre ellos, estamos hablando de Manolo y de Mejía, para que puedan llevar una contienda más cerrada. ¿Qué sigue? Lo decidirá cada uno de los partidos. ¿Qué va a pasar con la alianza? Ya lo decidirá PRI, PAN, PRD, si lo deciden a nivel nacional, a nivel local, un poco también lo que está pasando en el Estado de México, ¿no? Claro, ¿y quién va a ser el candidato? Porque también al final es decisión de los partidos. Bueno, como siempre, Carlos, ya estaremos hablando seguido, seguro, de todos estos temas. Aquí estamos a la orden, siempre agradecido por la invitación. Al contrario, gracias, Carlos. Buenas noches.